Las ecuaciones de Maxwell. En una teoría dinámica del campo electrodinámico, Maxwell empieza otra vez desde cero. Sobre las líneas físicas de fuerza, habían parecido una gigantesca indagación, estirando las consecuencias de una hipótesis especulativa, buscando signos estimulantes en la naturaleza. Teoría dinámica sigue más bien el estilo de los Principia, razonando desde los hechos observados hasta un sistema de ecuaciones básicas. Mientras que Newton se apoyó en las leyes de Kepler del movimiento planetario, Maxwell ensambló 4 leyes descubiertas por varios investigadores anteriores: 2 leyes de Gauss, la ley de Ampère y la ley de inducción de Faraday. Se describen más abajo y también en términos del arte. Expresó esas leyes en el lenguaje de Faraday y de fluidos eléctricos y magnéticos, que Maxwell había convertido en un lenguaje preciso y matemático en su trabajo anterior. Maxwell también añadió su propia ley, dual a la de Faraday. Esa adición no estaba basada en evidencias experimentales. Como ya hemos visto, Maxwell se vio inducido originalmente a postular esa nueva ley examinando las consecuencias de su modelo de cartón-piedra. En el nuevo tratamiento, mostró que la nueva ley era necesaria para hacer coherentes las viejas. La lámina N presenta las ecuaciones de Maxwell. Lámina N, las ecuaciones de Maxwell. La esencia de la electricidad, el magnetismo y la luz, en imágenes. Que puedan representarse en imágenes es un aspecto importante de su belleza. Este sistema de 4 ecuaciones, que combina 4 leyes conocidas previamente junto a una nueva edición, se conoce ahora universalmente como las ecuaciones de Maxwell. Las 4 ecuaciones codifican 5 leyes, puesto que una de las ecuaciones suma 2 efectos físicos. Sigue siendo hasta nuestros días nuestra mejor descripción fundamental del electromagnetismo y la luz. Aquí no puedo resistirme a explicar el contenido real de las ecuaciones de Maxwell. Después de todo el anterior desarrollo, el lector podrá sentir curiosidad por ver de qué va exactamente todo esto. Intentaré hacerlo de una forma que es razonable, breve, precisa y comprensible. Pero hay cierta tensión entre esos objetivos, y en consecuencia es posible que encuentres dificultoso este pasaje. Mi consejo es que te aproximes a él como te aproximarías a una obra de arte que te resulta poco familiar, como una oportunidad, no como un lastre. Tal vez quieras leerlo un poco a la ligera la primera vez y estudiando las imágenes para obtener una impresión general. Después puedes decidir si quieres darle una segunda lectura más atenta. Y espero que lo hagas. Después de todo, las ecuaciones de Maxwell son una gran obra de arte. Puedes hacerlo a conveniencia, porque ninguna de nuestras reflexiones posteriores hará referencia a estos detalles. También puedes consultar Términos del arte, que explora el mismo territorio desde unas perspectivas algo diferentes. También he indicado en las notas finales algunas webs excelentes y gratuitas donde puedes examinar las ecuaciones de Maxwell de forma interactiva. Para cada una de las 5 leyes incluidas en las 4 ecuaciones de Maxwell, daré primero una versión informal y después una más precisa, en palabras y en imágenes. Para seguir el argumento, consulta la lámina N porque vamos a examinarla línea por línea. Para empezar voy a explicar los símbolos que aparecen en los dibujos. E flecha quiere decir campo eléctrico, B flecha quiere decir campo magnético y E flecha, P flecha, la velocidad de cambio de esas cantidades con el tiempo. Q significa carga eléctrica y flecha significa corriente eléctrica. Las flechitas son recordatorios de que estas cantidades tienen direcciones además de magnitudes. Ahora veamos con las leyes. La ley eléctrica de Gauss iguala el flujo del campo eléctrico que sale del volumen a la cantidad de carga eléctrica dentro de ese volumen. Nos dice que las cargas eléctricas son las semillas de las líneas de fuerza eléctricas o las semillas de su destrucción. Ellas son donde las líneas de fuerza eléctrica pueden empezar o terminar. La forma más fácil de entender la definición de flujo es por referencia al flujo de un fluido. El campo eléctrico de un punto es una cantidad con magnitud y dirección, como ya hemos señalado. El campo de velocidades en un líquido que fluye tiene el mismo carácter. Ahora, dado un volumen y el campo de velocidades, podemos calcular lo deprisa que el fluido está saliendo del volumen. Eso, por definición, es el flujo del fluido que abandona el volumen. Si hacemos sobre el campo eléctrico las mismas operaciones matemáticas que hemos hecho en un campo de velocidades para calcular su flujo, obtenemos, por definición, el flujo del campo eléctrico. La ley magnética de Gauss afirma que el flujo de campo magnético que sale de cualquier volumen es cero. La ley magnética de Gauss es, por supuesto, muy parecida a la ley eléctrica de Gauss, pero con la simplificación adicional de que no puede haber una carga magnética. Nos dice que los campos magnéticos no tienen semillas, las líneas de fuerza magnéticas no pueden terminar nunca, sino que deben continuar para siempre, o bien cerrarse sobre sí mismas. La ley de Faraday es especialmente interesante porque introduce el tiempo.
forja una relación entre los campos eléctricos y la velocidad de cambio de los campos magnéticos. Dice que, cuando los campos magnéticos cambian con el tiempo, causan que los campos eléctricos giren alrededor de ellos. Para formular la ley de Faraday con precisión, consideremos una curva que forma la frontera de una superficie. La ley de Faraday iguala la circulación del campo eléctrico alrededor de la curva con signo menos, la velocidad de cambio del flujo magnético a través de la superficie. La circulación, como el flujo, se entiende mejor con referencia al campo de velocidades del flujo de un fluido. Imaginemos que expandimos la curva para formar una tubería circular estrecha y computamos la cantidad de fluido que se mueve alrededor de la tubería por unidad de tiempo. Esa es la circulación del flujo del fluido. Si hacemos con el campo eléctrico las mismas operaciones matemáticas que hemos hecho con el campo de velocidades para calcular su circulación, tenemos, por definición, la circulación del campo eléctrico. Por último, para ser totalmente precisos, tenemos que resolver las ambigüedades de la dirección. Al definir la circulación, ¿en qué sentido nos movemos alrededor de la curva? Al definir el flujo, ¿en qué sentido atravesamos la superficie? Para conseguir una relación definida, tenemos que correlacionar esas elecciones. La manera convencional es la llamada regla de la mano derecha. Si giramos por la curva, siguiendo los dedos de la mano derecha, al ir cerrando el puño, entonces tomamos el flujo en la dirección del pulgar. La ley de Ampère forja una relación entre los campos magnéticos y las corrientes eléctricas. Dice que las corrientes eléctricas causan que los campos magnéticos giren alrededor de ellas. Para formular con precisión la ley de Ampère, consideramos una curva que forma la frontera de una superficie. La ley de Ampère iguala la circulación del campo magnético alrededor de la curva al flujo de corriente eléctrica a través de la superficie. Merece la pena fijarse en que los mismos conceptos de flujo y circulación aparecen varias veces en estas leyes. Flujo y circulación son maneras muy básicas de hacerse con el concepto de campo. Codifican el brotar y el girar de las líneas de la fuerza, respectivamente. Su prominencia en las leyes físicas es un regalo de la materia de la mente. Bien, cuando Maxwell ensambló esas 4 leyes juntas, haló una contradicción, pero la quinta ley de Maxwell lo arregla. Para verlo, observemos la lámina O. Lámina O, la contradicción que Maxwell halló y después arregló. ¿Pasa la corriente por el circuito o no? El problema surge cuando intentas aplicar la ley de Ampère a situaciones en que la corriente se interrumpe. En el dibujo de la lámina O tenemos corriente eléctrica que fluye hasta o desde un par de placas separadas por un hueco. Los expertos reconocerán esto como el esquema de un condensador. Según Ampère, la circulación magnética alrededor de un anillo es igual al flujo de corriente a través de cualquier superficie limitada por el anillo. Pero aquí obtenemos respuestas diferentes para ese flujo, dependiendo de la superficie que elijamos. Si tomamos un disco dentro de un hueco azul, nos da 0. Si tomamos un hemisferio que se interseca con el cable amarillo, obtenemos la corriente entera. Para arreglar esta contradicción necesitamos algo nuevo. Gracias a su trabajo anterior con el modelo, Maxwell estaba preparado con esto. La ley de Maxwell, una especie de inversa de la ley de Faraday que intercambia el papel del campo eléctrico y el campo magnético. Dice que, cuando los campos eléctricos cambian con el tiempo, causan que los campos magnéticos giren alrededor de ellos. El disco azul dentro del hueco no intercepta ningún flujo de corriente, pero sí abarca un campo eléctrico cambiante. El hemisferio amarillo predice una circulación magnética debida a la ley de Ampère, mientras que el disco azul predice una circulación magnética debida a la ley de Maxwell, pero ambos predicen el mismo resultado, contradicción resuelta. Tras añadir la ley de Maxwell, el sistema entero de las ecuaciones de Maxwell se vuelve coherente. En este tratamiento, una versión más aseada de una teoría dinámica del campo electrodinámico, la ley de Maxwell alcanza un nuevo estatus. Ha perdido sus nexos con los modelos mecánicos, los átomos de vórtices y las esferas lubricantes. Aquí la vemos como una necesidad lógica, requerida para la coherencia de otras leyes que habían sido derivadas de los experimentos. El arrebato de Maxwell. Maxwell era un cristiano creyente y se tomaba su fe muy en serio. Al reflexionar sobre su trabajo que había establecido los fluidos de la electricidad y el magnetismo, se sentía muy complacido. Las vastas regiones interplanetarias e interestelares ya no se verán como espacios malgastados del universo, a los que el Creador no ha conseguido dignos de llenar con los símbolos del orden múltiple de su reino. Ahora veremos que ya están llenos de este medio maravilloso, tan llenos que ningún poder humano podrá retirarlo ni de la más ínfima porción de espacio, ni producir el menor error de su continuidad infinita. Más sabio que nosotros. James Clerk Maxwell murió en 1879, a la edad de 48 años. Por entonces su teoría de campos electromagnéticos se consideraba interesante, pero no convincente. Aún se investigaba muy en serio en las teorías rivales de acción a distancia.
La predicción más especular de la teoría de Maxwell, que los campos eléctricos y magnéticos podían adquirir vida propia y propagarse como ondas autorrenovadas, no se había verificado. Fue Heinrich Hertz quien primero diseñó y desde 1886 realizó unos experimentos que podían someter a prueba la idea de Maxwell. En retrospectiva, podemos decir que Hertz creó la primera generación de transmisores y receptores de radio. La capacidad aparentemente mágica de comunicarse entre grandes distancias por el espacio vacío mediante la radio nació de la visión de que el espacio no está vacío, está lleno de fluidos y preñado de posibilidades. Heinrich Hertz murió en 1894, a los 36 años, pero antes de morir escribió este hermoso tributo a las ecuaciones de Maxwell que llega hasta el corazón de nuestra pregunta. No se puede esquivar el sentimiento de que esas fórmulas matemáticas tienen una existencia por sí mismas y una inteligencia propia, que son más sabias que nosotros, más incluso que sus descubridores, que extraemos más de ellas de lo que se puso inicialmente en ellas. Hemos mirado y admirado la sabiduría de las propias ecuaciones de Maxwell. Hertz está diciendo aquí, sobre las ecuaciones, el tipo de cosa que suele decirse de las grandes obras de arte, que su significado se extiende más allá de la intención de su creador. ¿Qué es ese más al que se refiere Hertz? 3 cosas, al menos: poder, belleza generativa y una nueva idea inspiradora: la simetría de las ecuaciones. Poder. Maxwell conjeturó a partir de sus ecuaciones que la luz es una onda electromagnética, pero que la luz visible es solo la punta de un iceberg mucho más grande, invisible para nosotros y casi por completo desconocido en tiempos de Maxwell. Hay ondas electromagnéticas de cualquier longitud de onda especificada, y el espectro de Newton de la luz visible no es más que una astilla en ese continuo, como vemos en la lámina P. Lámina P. Las soluciones de las ecuaciones de Maxwell describen mucho más que la luz visible. En la tecnología moderna explotamos muchos otros tipos de luz. Las soluciones de las ecuaciones de Maxwell describen mucho más que la luz visible. Hay soluciones en las que las oscilaciones entre los campos eléctricos y magnéticos tienen lugar a diferentes distancias, longitudes de onda. El espectro visible corresponde a un estrecho intervalo de longitudes de onda en el continuo infinito de las puras ondas electromagnéticas. Ya he mencionado el trabajo pionero de Hertz que nos dio las ondas de radio y floreció como tecnología de la radio. Las ondas de radio son luz con una longitud de onda mucho mayor y una frecuencia mucho menor que la luz visible. Dicho de otra forma, en las ondas de radio las oscilaciones entre los campos eléctrico y magnético ocurren de manera más gradual en el espacio y más lenta en el tiempo. Si nos movemos desde radioondas hacia las longitudes de onda más cortas, encontramos microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Cada una de estas, muchas formas de la luz, ha evolucionado desde una construcción puramente teórica, en otras palabras, un sueño, hasta un manantial de tecnología moderna. Todas están en las ecuaciones de Maxwell. Eso es poder. Belleza generativa. Cuando las resuelves, hallas a medida que las ecuaciones de Maxwell revelan estructuras bellas y simples. En la lámina Q, por ejemplo, se muestra la sombra que proyecta una cuchilla a afeitar o cualquier cosa con un filo recto y agudo, si la iluminas con luz purificada. Lámina Q, la sombra proyectada por un estrecho filo, como por ejemplo el de una cuchilla de afeitar. Al magnificar la sombra proyectada por la luz purificada, descubrimos un patrón exquisito y hermoso. El razonamiento geométrico basado en la idea tosca de que la luz viaja estrictamente en línea recta te habría dicho que la sombra sería nítida división entre la oscuridad y la luz. Pero cuando calculamos las perturbaciones ondulatorias en los campos eléctrico y magnético, descubrimos que hay mucha más estructura. La luz penetra en la oscuridad, o sea, en la región geométrica de sombra, y la oscuridad penetra en la luz. Puedes calcular el patrón con precisión utilizando las ecuaciones de Maxwell. Y hoy, cuando disponemos de láseres monocromáticos brillantes, podemos comparar sus predicciones directamente con la realidad. Mirando esta imagen, solo tienes que decir, ¿no es bonita? Simetría de las ecuaciones. El estudio de las ecuaciones de Maxwell trajo una idea esencialmente nueva, que, la verdad, no había tenido un gran papel en la ciencia hasta entonces. La idea es que las ecuaciones como objetos pueden tener simetría y que las ecuaciones de la naturaleza que gusta usar en sus leyes fundamentales tienen una enorme cantidad de simetría. El propio Maxwell era inconsciente de esa idea, así que esto es definitivamente un caso de sacar de ello más de lo que pusiste allí. ¿Qué quiere decir que las ecuaciones tengan simetría? Aunque la palabra simetría tiene varios y a menudo vagos significados en la vida diaria, en física y matemáticas ha llegado a significar algo muy preciso. En sus contextos, simetría quiere decir cambio sin cambio, una definición que puede parecer mística y hasta paradójica, pero significa algo muy concreto.
Veamos para empezar cómo se aplica a los objetos de esa extraña definición de simetría. Decimos que un objeto es simétrico si podemos hacer en él transformaciones que podrían haberlo cambiado, pero que no lo hacen. Por ejemplo, un círculo es muy simétrico, pues puedes rotarlo sobre todo su centro, y, aunque todos los puntos se mueven, al final sigue siendo el mismo círculo. Mientras que, si tomas una forma más asimétrica y la rotas, siempre obtienes una cosa diferente. Un hexágono rectangular tiene menos simetría porque tienes que rotarlo 60 grados, la sexta parte de una vuelta, para volver a la misma forma. Y un triángulo equilátero tiene todavía menos porque tienes que rotarlo 120 grados, la tercera parte de una vuelta. Una forma general y desequilibrada no tiene ninguna simetría en absoluto. También puedes proceder al revés. Podemos empezar con una simetría y llegar a los objetos. Por ejemplo, podemos pedir curvas que no han cambiado por las rotaciones sobre el cierto punto, solo para descubrir que los círculos son la única encarnación de esa simetría. La misma idea se puede aplicar a las ecuaciones. He aquí una ecuación sencilla. X igual a Y, que, como puedes ver, está equilibrada limpiamente en la X y la Y. Podrías estar tentado a decir que es simétrica, y en verdad lo es, según la definición matemática, porque si cambias la X por la Y y la Y por la X, obtienes una ecuación diferente. Y es igual a X. Esta nueva ecuación difiere en forma, pero tiene exactamente el mismo contenido que la vieja. Así tenemos un cambio sin cambio, una simetría. Por otro lado, cuando intercambiamos X e Y, la ecuación X igual a Y más 2 se convierte en Y es igual a X más 2, que no significa lo mismo en absoluto. Así que esta ecuación no es simétrica. La simetría es una propiedad que tiene ciertas ecuaciones o sistemas de ecuaciones, pero no otros. Resulta que las ecuaciones de Maxwell tienen una cantidad enorme de simetría. Hay muchos tipos de transformaciones que puedes hacer sobre las ecuaciones de Maxwell que cambian su forma, pero no su contenido general. Las interesantes simetrías de las ecuaciones de Maxwell son bastante más complicadas que el ejemplo de juguete que acabamos de considerar, pero el principio es el mismo. Al igual que con los objetos, también con las ecuaciones podemos explorar el camino inverso. En vez de formar ecuaciones y deducir las simetrías que permiten ecuaciones, entonces simetría. Podemos empezar con las simetrías y averiguar que las ecuaciones las permiten. Simetría, entonces ecuaciones. De manera extraordinaria, en ese camino conduce de vuelta a las ecuaciones de Maxwell. En otras palabras, las ecuaciones de Maxwell son esencialmente las únicas ecuaciones que tienen la simetría que tienen. Son los círculos definidos por sus propias y muy evolucionadas rotaciones. De esta forma, las ecuaciones de Maxwell encarnan una correspondencia perfecta. Ecuaciones sí y solo sí simetría. No supone un gran vuelo ver esta relación como un ejemplo de nuestro deseado. Real, sí y solo sí, ideal. En la física moderna nos hemos aprendido esta lección hasta la médula. Hemos aprendido a trabajar desde la simetría hacia la verdad. En vez de usar los experimentos para inferir las ecuaciones y después descubrir, para nuestra delicia y asombro, que las ecuaciones tienen un montón de simetría. Proponemos ecuaciones con una enorme simetría y después las ponemos a prueba para ver si la naturaleza las utiliza. Y ha sido una estrategia con un éxito asombroso. Los temas de la conexión, la simetría y la luz que hemos visto en este capítulo se combinan en el arte del mandala. Los mandalas son representaciones simbólicas del universo. Se utilizan como herramientas de meditación y trance. Por lo común, exhiben una simetría a gran escala entre partes intrincadas y conectadas y suelen ser muy coloridas. La lámina R ofrece, según creo, una conclusión adecuada. Lámina R. El nacimiento del Hijo de Dios. Una pintura digital de R. Gopakumar.